Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, el programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy en la tertulia abordaremos el tema del resultado de las elecciones del 22 de mayo. Haremos un análisis en profundidad sobre lo acontecido en Galicia y también en el resto de España. Hablaremos de la formación profesional, esa asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. También daremos unas pinceladas sobre algunas de las claves de la dictadura de lo políticamente correcto. Y, como no, de la suspensión de las ayudas a la investigación del SIDA, la malaria y la tuberculosis, investigación y también de la curación. Pero antes, como siempre, empezamos con la entrevista. El invitado de hoy es escritor en lengua castellana y en gallega. Es el autor gallego traducido a más lenguas. Sus libros podemos encontrarlos en los escaparates de las principales librerías del mundo. Él es ourensano, es de Allariz, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1986 por la obra Xa vai o grifón no vento y en 1991 el Premio Nadal por Los otros días. Fue parlamentario en Galicia, fue también conselleiro y es un hombre interesante y también, por qué no decirlo, polémico. Él es Alfredo Conde. ¿Qué tal, don Alfredo? Muy bien, buenas noches. Y bienvenido a La Bitácora. Bien hallada. ¿Es usted realmente polémico? ¿Es polémico usted? ¿Es polémica su obra? Bueno, yo creo que mi obra no tiene por qué ser polémica. Ha sido considerada polémica en algún momento, pero no por la obra misma, sino por los reconocimientos que alcanzó en algún momento. ¿Quizá demasiadas envidias? Bueno, pero si eso fue, no seré yo el llamado a indicar lo que así haya sido. ¿Pero qué dicen los que le defienden? Que yo era un gran traidor porque había ganado el Premio Nadal en castellano y que entonces era un acto de traición, que no sé que se le consiente a todo el mundo, pero de los vivos a mí no. A don Álvaro Cunqueiro tampoco se le consintió mucho en su momento el mismo galardón, pero el destrozo fue mayor en mi caso. Pero lo de considerarle un traidor es ya como medio leyenda, ¿no? En la actualidad es algo, sí, no, además pasada. Es algo que dejó de importarme y de ser trascendente y de lo que hablo, sí me preguntan, pero si no me preguntan, la verdad es que ni me acuerdo. Es que me pareció curioso leerlo en las biografías o las semblanzas que aparecen sí, además de usted. Que la realidad es que no puedo decirlo con total certeza, pero yo dudo que haya una persona que haya escrito más en gallego que yo, que tenga más obra literaria y periodística, aparte que el periodismo que yo hago es literario, que tenga más páginas escritas en gallego e incluso con mayor reconocimiento fuera, porque eso que yo le agradezco que haya dicho, pero no es exactamente cierto si se habla de escritores gallegos. Cela está más traducido que yo. De los escritores gallegos, quería decir, claro, el más traducido y el más difundido, y yo me he encontrado con obras suyas pues, en muchísimos lugares. En gallego, traducido del gallego, probablemente casi seguro diría que soy yo. Eso es un dato, no es algo opinable. Y curiosamente, pues se me consideró desde 91 como el gran traidor a mi lengua. Yo mantuve una lealtad sin fisuras durante 20 años, hasta que al cabo de 20 años una carta al director de alguien que había trabajado conmigo en la consellería me hizo caer de la burra y dije, yo estoy haciendo el tonto y alimentando una cosa que no tengo por qué alimentar. Y entonces, desde ese momento, pues me considero al margen tanto de un sistema literario en castellano como al margen de un sistema literario en gallego. Yo soy escritor, lo soy con independencia del idioma en que escribo. Las dos lenguas son mías, no renuncié nunca a ninguna de las dos, nunca sentí ninguna necesidad de hacerlo, no la siento en absoluto. Y me mantengo al margen me dedico a escribir. Es la esencia, además del bilingüismo, ¿no? Cosa de la que presumimos los gallegos. Yo es que creo que es una riqueza ser bilingüe y la pena es que yo no sea trilingüe o polilingüe. Ya me gustaría a mí hablar otros idiomas como hablo el gallego y el castellano. Leí que usted se consideraba desplazado ideológicamente.
No, ¿O lo dijo en alguna ocasión? Ideológicamente yo sé muy bien lo que pienso y sé cuál es mi sistema de ideas y sé cómo me gobierno. Yo no tengo dudas en quién soy. Tengo dudas en que, como cualquier persona sensata, ¿no?, en que siempre mi comportamiento responda a aquello que yo creo o pienso o quiero ser. Como todo el mundo estoy sujeto a equivocaciones. Pero lo que yo estoy un poco al margen es de lo políticamente correcto, entendiendo por políticamente correcto lo que políticamente correcto estimen cada una de las ideologías. A mí me gusta más decir sistemas de ideas imperantes, porque es que yo no me niego, ni creo que deba de hacerlo, a ninguna capacidad de comprender el mundo a través del pensamiento de otros. Me parecería una negación de mi propia esencia de ser, que quiere ser libre, ¿no? Y entonces yo no me niego a leer nada de nadie, porque nada de nadie me puede ser ajeno. En ese sentido es posible que yo haya podido decir que estoy al margen de ideologías. Yo tengo ideología, ¿cómo no voy a tener ideología? Tengo un sistema de ideas en el que mostrarme, conducirme y sentirme, pero no reniego de ningún otro. ¿Se encuentra en este momento más cerca de la derecha o de la izquierda? Pues en unas cosas me encuentro muy cerca de la izquierda y en otras cosas me encuentro muy lejos de la derecha. ¿Podríamos decir que es un ecléctico en cuanto a política? Ecléctico, yo creo en la realidad política primero, creo en la democracia, creo en los partidos políticos y en su necesidad, pero creo fundamentalmente que a los hombres nos rigen las leyes que nos gobiernan. Y entonces sé que hay leyes que en determinados momentos son necesarias, son oportunas y que pasados unos años pues devienen obsoletas. Es decir, si usted se fija, por ejemplo, en el proceso nuestro de los últimos 30 años, en tiempos de Franco hablábamos de los poderes fácticos. Los poderes fácticos eran la Iglesia, uno, el ejército, otro, y el régimen franquista, el tercero. Hoy esos poderes fácticos no es que hayan desaparecido, la Iglesia necesaria y lógicamente sigue teniendo influencia, el ejército necesaria y lógicamente sigue teniendo influencia, y la ideología más extrema también es necesario que tenga, no es imprescindible, pero bueno, es necesario, igual que es necesario una extrema izquierda. Lo que no es necesario es que sean excesivamente numerosas, pero que sí que sirvan para el equilibrio de las ideas. Bueno, hicimos una Constitución. Esa Constitución sirvió para que hoy esos poderes fácticos hayan desaparecido, por lo menos la influencia y la presencia que tenían en nuestra sociedad, pero han sido sustituidos por otros. Hoy la clase política se ha convertido en un poder fáctico, más que ya no es clase política, es una casta política. La prensa ha devenido, los grandísimos medios de comunicación son un poder fáctico determinante y la gran banca, por supuesto, lo es. Entonces, lo son hasta extremos que son preocupantes. Entonces, claro que yo quiero que haya partidos políticos, que quiero que haya banca, como quiero que haya iglesia, como quiero que haya ejército, como en una sociedad no sobra nadie, todos somos necesarios. Pero creo que es necesario reformar las leyes, creo que es necesario una ley electoral distinta, creo que son necesarias las listas abiertas, creo que es necesaria. Yo ayer escribí un artículo para el periódico de Cataluña, que aún no salió, en el que más o menos hablaba de cómo la sociedad va evolucionando y de que efectivamente en España hemos subido el nivel medio colectivo, muchísimo, el nivel medio colectivo académico, digamos, pero el nivel medio individual ha bajado soberanamente, porque se ha perdido el concepto de la búsqueda de la excelencia, que se consideraba burgués, pero que está ahí y que sigue latiendo y a mi modo de ver está vigente. Y entonces, yo claro que tengo ideología y en unas cosas pues me considero, es que yo no puedo decir, es que no me veo a mí mismo diciendo yo soy de derechas, o soy de izquierdas. Primero pongámonos de acuerdo, ¿dónde está el centro? Y a partir de donde pongamos el centro, pues yo le podré decir, bueno, pues en estos aspectos estoy más cerca de la izquierda, en estos más de la derecha, ejemplos concretos.
Ley del aborto. Yo no soy proabortista, yo no puedo ser proabortista. Sin embargo, creo que tiene que haber una ley del aborto. Y yo defenderé siempre que exista, porque existe una realidad que la reclama. Es como, yo no soy partidario de los accidentes de tráfico, pero tiene que haber una ley de tráfico, porque hay accidentes de tráfico. Y a raíz de este ejemplo, que quizás sea un poco pedestre en exceso, pues podríamos poner muchos más. Con lo cual, yo no sé si vendrá el rollo, estos gallegos son muy ambiguos, no se definen nunca, pero son muy relativistas. Yo creo que la realidad es múltiple y variada. A mí me gusta que sea así y me gusta que dentro de esa variedad y de esa multiplicidad pues seamos respetuosos y nos conduzcamos dentro de unos valores que esencialmente son los democráticos, que son los que yo quiero profesar. Algo que no he dicho de usted, bueno, no he dicho de usted muchas cosas, pero algo que realmente es evidente es que todos los días, o prácticamente todos los días, tenemos un artículo suyo. No, todos los días. Es todos los días, Llevo sí, le dije, todos los días, días de fiesta. Desde el año 90, 21 sí. años, escribiendo un artículo diario, festivos incluidos, sí. Fiestas de guardar. Creí que podía saltarme la literalidad de lo no, que... No, pero no, es un artículo diario, realmente... excepto los 3 días que nos sale el periódico, claro. Sí, sí, sí. Viernes Santo, Año Nuevo y no, hay otro, son 3. Sí, depende de las comunidades, además, Hay ¿no? 3, hay 3 días que nos sale el periódico. Sí, pero además, bueno, entonces ya voy a ahondar en esto. Dice usted que escribe porque tiene que escribir para vivir. Hombre, todos los escritores tenemos que escribir para vivir. Unos viven mejor pero bueno, lo del que periódico. Otros. Unos tienen... El periódico es el sueldo fijo con el que yo cuento, claro. Usted piense cómo ha caído la edición en España, usted piense que yo vendo más fuera que aquí. Yo me he refugiado como escritor cuando la cacería aquella brutal, yo decidí que yo no podía dejar de ser quien era y que la única manera de sobrevivir como persona y como escritor era encerrándome en mi casa a escribir. Tengo una obra bastante abundante y aprovechar las relaciones que yo tenía establecidas fuera y sobrevivir como escritor fuera. Yo donde he recibido los premios, los mimos, los halagos, las satisfacciones, el almidón que todo ego necesita para sentirse bien planchado y admirado, pues a mí me lo han almidonado fuera, me lo han cultivado fuera, o me he sentido yo más mimado fuera, ¿no? ¿Es cierto que han guillotinado su obra, que la han cortado en trocitos? Bueno, esa fue la información que a mí se me dio en su momento. Hoy me dicen que ya no fue exactamente así. Me dicen que simplemente que fue retirada de las librerías. Lo que sí es cierto es que mi obra desapareció. Pero es un acto sectario, tremendamente sectario, ¿no? Sí, tiene un nombre que sectario, vamos a dejarlo en sectario, es más duro, ¿no? Porque se puede ser sectario y se puede no ser totalitario. Y a mí eso me parece un acto totalitario. Y que aporta una muy pobre definición a quien lo lleva a cabo. Entonces, mi obra, yo fui consciente de que había desaparecido pues, en unos cursos de verano, que los alumnos del curso para extranjeros salieron por Santiago a buscar mis libros y al día siguiente me decían, no hay ninguno. Dejaron libros míos en las librerías, no había ninguno. Después un compañero escritor, buen amigo, paseando por Copacabana, en Brasil, me dijo, tú estás enterado, esto fue retirado y guillotinado. Y yo utilicé la palabra guillotinado porque fue la que pero guillotinado, sí, guillotinado. Ahora me dicen que no, y yo quiero creer que efectivamente, que no. Me ponen de ejemplo que se vendieron libros después de esa fecha y que estaban guardados. ¿Ha perdonado ya a sus enemigos? Es que no se trata de perdonar, ni a ellos les importa el perdón, ni a mí me importa ni perdonarlos ni no perdonarlos. He alcanzado pues, una cierta indiferencia respecto del tema. Me llevó muchos años. ¿La indiferencia podría ser sinónimo de paz? Paz interior, paz mía, pero ni falta que les hace mi perdón, ni ganas que tengo yo de expresarlo. No me sentiría ni mejor ni peor persona por acceder a ese perdón, que a lo mejor es, pues no quiero decir cinismo, porque podría ser calificada de cínica mi actitud, ni de escéptica, ni de ecléctica, ni de... no, de indiferente. Me importa un comino que
lo que piensen, no merecen mayor consideración. No es desprecio tampoco, es lejanía. Lejanía. Bueno, pues con esta palabra tenemos que poner fin a la entrevista. Han pasado ya los 15 minutos, se me han pasado volando. Pues yo quería que nos hablara usted de la vida, de la muerte, del más allá, de qué pensaba, del estado actual vital suyo, pero bueno, lo dejamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, don Alfredo Conde, gracias hasta siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de la entrevista. Paramos un momento y volvemos enseguida con la tertulia. Hasta ahora mismo.